Buenos días a todas y a todos. Yo, en primer lugar, quiero agradecer al Congreso Igualdad, Sociedad y Futuro que hayan tenido la enorme amabilidad de invitarme para hacer una reflexión sobre dos cosas que aparentemente son muy diferentes, pero que, sin embargo, tienen un hilo de conexión. En primer lugar, voy a hacer una reflexión sobre esto que hemos conceptualizado como la cuarta ola feminista y después sobre políticas públicas de igualdad y el significado que tienen para los derechos de las mujeres. Hablar de la cuarta ola feminista significa que antes de esa cuarta ola hubo otras. Y yo quería, en primer lugar, explicar que el feminismo tiene mucha historia, que el feminismo es, de todos los movimientos que han existido en la modernidad, es el que tiene más pasado, que el feminismo, la primera ola, se constituye a finales del siglo XVII y a lo largo de todo el siglo XVIII y que se va a articular alrededor del principio ético y político de la igualdad. Que esta primera ola no va a ser un movimiento de masas, simplemente se van a poner los fundamentos teóricos, pero también los fundamentos políticos de lo que es el feminismo y de lo que se irá desarrollando posteriormente. En el siglo XIX, la segunda ola vendrá de la mano del movimiento sufragista y esto sí que será un movimiento de masas. Será la primera vez en la historia en la que el feminismo se convierte en un movimiento de masas. Me gusta mucho decir, creo que es importante, que cuando pensamos en el movimiento sufragista hay un prejuicio que funciona como funcionan los prejuicios, que aparentemente no se sabe de dónde vienen, pero que tienen una enorme fuerza. Y este prejuicio dice que el movimiento sufragista fue un movimiento liberal. Y yo, una de las cosas que quería deciros es que en el movimiento sufragista hubo dos dimensiones políticas, dos desarrollos. Uno fue liberal, pero otro fue radical. Y, de hecho, el feminismo radical de los años 70 se reclamará de estas posiciones radicales del sufragismo. 70 años duró esta segunda ola feminista hasta que en los años 70 del siglo XX estalle por tercera vez el feminismo de la mano del feminismo radical. Y por segunda vez en la historia, de nuevo, el feminismo se convertirá en un movimiento de masas. Desde esta tercera ola feminista, que la tenemos tan cerca del siglo XX, duró con mucha fuerza una década y se desarrolló en el contexto de mayo del 68 y se desarrolló muy pegada, pero también tenemos que decir que traicionada por la nueva izquierda. Desde entonces hasta aproximadamente 2012-2013, lo que hemos tenido y con lo que hemos tenido que lidiar, por utilizar una palabra que creo que no es demasiado políticamente correcta, pero bueno, lo que hemos tenido que hacer ha sido lidiar con una potentísima y poderosísima reacción patriarcal. Pero a pesar de esa reacción patriarcal, lo que hemos podido observar es que por tercera vez en su historia el movimiento feminista se ha convertido otra vez en un movimiento de masas. Y yo quería explicar algunas características de esta cuarta ola feminista y quería explicar sobre todo por qué ha estallado esta ola. ¿Por qué ha estallado ahora y, por ejemplo, no fue hace 20 años? O hace 10 o cuando... lo primero, deciros que cada ola ha significado una ampliación geográfica y política respecto a la anterior. Lo voy a decir de otra manera. Se ha ensanchado el espacio en el que se ha desarrollado el feminismo. ¿Por qué podemos hablar de una cuarta ola? En primer lugar, porque es un movimiento de masas. En segundo lugar, porque tiene un carácter intergeneracional. Las últimas grandes manifestaciones que hemos visto, si algo se ha podido observar, es cómo ha habido una entrada
incluso inesperada, de muchas mujeres jóvenes que han tomado en realidad las riendas del movimiento, como debe de ser por otra parte. Pero además, la característica que tiene este resurgimiento feminista es que es un movimiento global. ¿Y esto qué quiere decir? Esto quiere decir que por primera vez en la historia no hay un solo país, no hay un solo continente, no hay un solo país en el mundo en el que no haya movimiento feminista, en el que no hayan asociaciones que defienden los derechos de las mujeres. Hemos visto lo que ha ocurrido en el Estado español, las movilizaciones inmensas que ha habido desde el año 2014. Hemos visto las movilizaciones en Argentina, en Chile, en Turquía, en Polonia, en Arabia Saudí, en India, en Estados Unidos. Es un movimiento global. Ahora, ¿cómo podemos interpretar esta cuarta ola feminista? Lo primero, en este sentido, es señalar que esta nueva ola feminista es una respuesta, es una advertencia a esa reacción patriarcal que se desarrolló en la década de los 90 y que significó en realidad una rearticulación del sistema patriarcal. A mí me gusta muchísimo recordar ese magnífico libro que escribió Susan Faludi, que se llama Reacción, donde ella explicaba cuáles son las características de cualquier reacción patriarcal, pero concretamente de esta que se desarrolló a partir desde finales de los años 80 hasta aproximadamente el año 2012 o 2013. Y la característica que tienen las reacciones patriarcales es que tienen la pretensión, dan la impresión de no tener un carácter político, pero sin embargo son enormemente políticas. La reacción patriarcal tuvo una característica y es que nos colocó a las mujeres en general y a las feministas en particular, nos colocó en una posición a la defensiva. Mientras que hubo reacción patriarcal, estuvimos luchando por no perder los derechos que habíamos conquistado en esa tercera ola feminista que fue el feminismo radical. Pero ¿qué es lo que ocurre ahora? ¿Por qué podemos decir que estamos viviendo una cuarta ola feminista? Porque hemos dejado de estar a la ofensiva porque hemos dejado de estar a la defensiva y nos hemos colocado a la ofensiva. Ahora ya no solamente queremos defender aquellos derechos que para las mujeres nunca están consolidados, esos derechos que hemos conquistado, sino que estamos conceptualizando y estamos colocando en el escenario político y en el espacio público otros derechos que consideramos que son necesarios para las mujeres. En este mismo sentido, hay que señalar que estamos politizando fenómenos sociales que las sociedades patriarcales habían definido como si fuesen naturales. Estoy pensando, por ejemplo, en la brecha salarial, o estoy pensando, por ejemplo, también en los cuidados. Daría la impresión de que fatalistamente teníamos que aceptar esas realidades porque era muy difícil que pudiesen ser cambiadas. Pues bien, las feministas de muchas partes del mundo no aceptamos seguir haciendo trabajo gratuito y las feministas de muchas partes del mundo no aceptamos que por hacer el mismo trabajo tengamos que percibir un salario mucho menor que el que perciben los varones. Ahora bien, para que haya sido posible esta cuarta ola feminista, ha tenido que desarrollarse un proceso que ha tenido lugar en el interior del feminismo. Y a mí me parece que quizá esto es lo más interesante. Mirad, a partir de la década de los años 70, desde el feminismo de la diferencia hasta esto que llamamos posfeminismos, el feminismo va a iniciar una larga mirada hacia adentro. Va a mirar hacia las mujeres, va a mirar hacia el movimiento feminista, hacia adentro del movimiento feminista. O lo voy a decir de otra manera, la mirada no se va a dirigir tanto a quien oprime como a quienes estamos oprimidas. El recorrido es este, desde la diferencia entre hombres y mujeres, que va a poner encima de la mesa el feminismo de la diferencia, hasta las diferencias y desigualdades entre las mujeres de los diversos posfeminismos, en ese trayecto, en ese itinerario, el feminismo, sobre todo, no ha mirado tanto hacia los fenómenos sociales patriarcales como hacia las contradicciones que había entre las propias mujeres, entre las del norte y las del sur, entre las de las clases populares y las clases medias o las clases altas, entre las blancas y las negras, entre las que son lesbianas
y las que son heterosexuales. Bueno, sobre todo lo que quiero explicar, lo que quiero decir es que esta larga mirada del feminismo hacia sí mismo, hacia adentro, ha sido poner de manifiesto la diversidad que hay entre las mujeres, pero no solamente la diversidad, también la desigualdad, porque entre las mujeres hay ciertamente desigualdades. Este hecho ha colocado en una posición de hegemonía al paradigma del reconocimiento. A partir del feminismo, a partir de mayo del 68, a partir de ese éxito político, pero también contracultural de la nueva izquierda, lo que va a ocurrir es que la igualdad va a dejar de articular el espacio público y el espacio político y se va a ver sustituida poco a poco por políticas del reconocimiento y por políticas de la identidad. Esta mirada del feminismo hacia adentro es una mirada que por fuera se ve acompañada de la exaltación, de la hegemonía, de las políticas del reconocimiento y de la identidad, aunque yo sé que exactamente no son lo mismo, pero responden a una filosofía parecida. Este discurso va a cuestionar la idea de feminismo y va a cuestionar también la idea, esa idea sobre la que tanto se ha discutido en estos últimos años y sobre la que se sigue discutiendo, de si las mujeres somos o no somos el sujeto político del feminismo. Fijaros que en este trayecto histórico va a aparecer un corpus teórico nuevo, desconocido para el corpus teórico anterior, y vamos a ver cómo aparecen conceptos que eran desconocidos para el feminismo. Por ejemplo, el concepto de las mujeres de color, por ejemplo, el concepto de interseccionalidad, por ejemplo, el concepto de transactivismo, por ejemplo, el concepto de lo queer. En este proceso va a tener lugar ese discurso de los privilegios, no de los privilegios patriarcales, sino de los privilegios de algunas mujeres sobre otras. Se va a poner el foco en este periodo histórico, en este momento, en este tramo de desarrollo feminista, se va a poner el foco en los conflictos entre mujeres y va a haber y se va a producir al mismo tiempo una deriva fuertemente crítica hacia las políticas públicas, hacia las políticas públicas de igualdad. Va a desarrollarse un sentimiento fuertemente antiinstitucional. Bueno, pues si hoy podemos hablar de una cuarta ola feminista es porque el feminismo ha abandonado en muy buena medida esa endogamia, ese proceso, y otra vez vuelve a mirar hacia afuera, vuelve a mirar otra vez hacia las prácticas patriarcales, hacia los privilegios masculinos. Los conflictos, además, esos conflictos que antes el foco de ese feminismo ponía el foco en los conflictos entre mujeres, se va a ver sustituido en parte por una política desconocida desde hacía mucho tiempo de alianzas, y el Tren de la Libertad y el 7N y las diversas movilizaciones a favor de que no recortasen la ley del aborto, etcétera, todas ellas se han puesto de manifiesto es que no puede haber ni una política feminista que sea rentable para las mujeres que no esté presidida por alianzas políticas, primero entre las feministas y después con otros sectores de la sociedad. Bueno, pues otra vez, cuando el feminismo deja de mirar hacia adentro y comienza a mirar hacia afuera, vuelve otra vez a aparecer un nuevo corpus teórico en la teoría feminista. Y aparecen conceptos con una extraordinaria fuerza, por ejemplo, brecha salarial, por ejemplo, trabajo de cuidados, por ejemplo, violencia sexual, por ejemplo, acoso sexual. Dice una feminista francesa, Geneviève Fraisse, que todo el feminismo oscila entre dos tipos de análisis y de prácticas. Un análisis tiene que ver con la opresión y otro análisis tiene que ver con la emancipación. El análisis de la opresión es el análisis que pone el foco en las prácticas
patriarcales, que pone el foco en los privilegios masculinos. Y el análisis de la emancipación es el que pone el foco en los conflictos, en las diversidades, en las tensiones y en las contradicciones que hay entre las mujeres, dentro y fuera del feminismo. Bueno, pues esa mirada hacia adentro ha sido una mirada que ha estado focalizada hacia la emancipación. Bueno, yo creo que este proceso lo ejemplifica muy bien ese texto clásico de Mohanty que se llama Bajo los ojos de Occidente. En este texto, que lo escribe en el año 1984, esta autora india que vive en Estados Unidos va a ser quizá el texto paradigmático de lo que significa esa mirada del feminismo hacia las contradicciones y tensiones que hay dentro del feminismo y dentro de las mujeres. Va a ser un análisis que se va a centrar fundamentalmente en la diversidad y en la desigualdad que hay entre las mujeres. Esta misma autora, Mohanty, que escribe este texto extraordinariamente influyente en el año 84, va a reescribirlo en el año 2003 y va a abandonar en muy buena medida ese análisis, va a abandonar en parte el análisis de las contradicciones entre las mujeres y se va a centrar en otra cosa, se va a centrar en las alianzas. Simbólicamente, este texto representa esa transformación del feminismo que va a comenzar otra vez a mirar hacia afuera, hacia los mecanismos de opresión masculino, de opresión patriarcal. Lo que quiero decir con esto es que en el feminismo ha tenido lugar y sigue teniendo lugar una disputa ideológica en relación a una cuestión que es central y es quién controla, quién tiene, quién detenta la hegemonía ideológica dentro del feminismo. ¿Qué tipos de feminismos? De todos los que están discutiendo y están en el escenario público. Bueno, creo que importa muchísimo, es muy importante señalar la coincidencia de la reacción patriarcal, del paradigma del reconocimiento y de esa mirada del feminismo hacia adentro. El otro elemento que es muy relevante para que el feminismo cambiase esa mirada de dentro hacia afuera es la presencia inequívoca del capitalismo neoliberal. El capitalismo ha establecido históricamente una alianza con el patriarcado, pero quizá tendríamos que decir que la alianza que ha establecido el capitalismo con el patriarcado en el siglo XXI es una alianza diferente a las anteriores. ¿Por qué? Porque es la primera vez en la historia en la que el capitalismo neoliberal articula y vehicula demandas que son patriarcales. Hasta este momento, hasta estos últimos años, había existido una alianza de necesidad, pero ha habido una vuelta de tuerca. Y quiero poner algunos ejemplos. Si la prostitución, la pornografía, los vientres de alquiler no hubiesen sido articulados y vehiculados por el capitalismo, hoy no serían el negocio internacional que son y no tendrían el impacto económico que tienen. Lo que quiero explicar es que el patriarcado, el sistema patriarcal, ha estado sometido en las últimas décadas, a pesar de la reacción patriarcal, ha estado sometido a una significativa crisis de legitimación política. Y ahora parecería que el capitalismo ha venido a ayudar al patriarcado a sobrellevar a esta crisis de legitimación. El asunto es que el capitalismo ayuda al patriarcado articulando realidades patriarcales en clave económica, pero también el capitalismo ha aportado al patriarcado otra cosa sobre la cual las feministas estamos reflexionando y tenemos que seguir reflexionando, y es el discurso de la libertad individual. ¿Cuál es el cuerpo vindicativo del feminismo? El cuerpo vindicativo del feminismo, cada ola feminista se ha articulado alrededor de unas cuantas vindicaciones que en esos momentos el feminismo ha estimado que son las fundamentales para dar pasos adelante. Bueno, pues yo creo que podemos decir sin ninguna duda que el corazón de esta cuarta ola feminista es la crítica
a la violencia sexual, pero no solamente la crítica a la violencia sexual, también todo lo que tiene que ver con la explotación económica de las mujeres, es decir, con todos los trabajos que hacemos las mujeres, los que hacemos gratuitamente, como el trabajo de cuidados, y los que hacemos en el mercado laboral. Las mujeres somos mayoría en el trabajo a tiempo parcial, en el trabajo sumergido, en los salarios de pobreza, en los tipos de trabajo que son contratos de palabra, desnormativizados. Las mujeres tenemos menos derechos en el mercado laboral, cobramos menos salarios. Y hay que decir que si bien yo creo que estas son las dos grandes vindicaciones sobre las que se articula esta cuarta ola feminista, cada vez que hay una ola feminista arrastra otras vindicaciones. Y hay ejemplos de que efectivamente esto ha ocurrido así. Ya para terminar, solamente decir tres cosas que yo creo que son los grandes desafíos que tiene esta cuarta ola feminista, los grandes desafíos que tiene el movimiento feminista. La primera, y yo creo que nos va la vida en ello, es que tenemos que desenmascarar analítica y políticamente la alianza tan a muerte que hay y al mismo tiempo, si me permiten decir, la alianza criminal que hay entre patriarcado y capitalismo neoliberal. Si se desenmaraña esta alianza, podremos ver con más claridad el significado que tienen para las mujeres, por ejemplo, las maquilas, o el que tiene, por ejemplo, la prostitución. El segundo reto, y es fundamental, es construir una cultura y unas prácticas de alianzas entre nosotras, entre las feministas. El feminismo ha pasado un momento histórico en el que necesariamente ha tenido que mirarse hacia adentro, hacia las tensiones y contradicciones que hay entre las mujeres dentro y fuera del feminismo, y ese es un proceso que ha hecho y que desde luego yo creo que era necesario que lo hiciese, pero ahora, ante tales arremetidas que hay contra las mujeres, ante esta ascensión de los neofascismos, hacer alianzas políticas y mirar hacia adentro es un reto fundamental que tiene el feminismo. Y la tercera cuestión, y ya con esto acabo este bloque, es que el feminismo, sobre todas las cosas, si hay algo que tiene que hacer, es preservar su autonomía de partidos, de movimientos y de otras instancias que hay fuera. El feminismo es un proyecto político autónomo. Lo fue desde que se constituyó, lo sigue siendo y lo será. Y esa es la garantía de su éxito político. Muchísimas gracias. Bueno, ahora creo que viene el segundo bloque, ¿verdad? Sobre políticas públicas. Creo que este es el itinerario. Bueno, deciros que a partir del siglo XVIII, a partir de que se inicia esto que llamamos modernidad, vamos a ver cómo hay una instancia, se va a pensar en que hay dos instancias, se va a conceptualizar, mejor dicho, que hay dos herramientas fundamentales de cambio social. La primera es a través del poder político y la segunda es a través de la educación. Y estas dos herramientas van a permanecer a lo largo de toda la modernidad como instancias fundamentales de cambio social. Pero sobre todo, a partir de los años 70 del siglo XX, va a producirse una fuerte crítica a los partidos políticos y va a aparecer la posibilidad de un nuevo sujeto de cambio social que van a ser los nuevos movimientos sociales. Bueno, pues yo lo que quería, digo esto por una razón, porque las políticas públicas de igualdad se van a diseñar y se van a aplicar en el marco del Estado, pero van a nacer de la fuerza del movimiento feminista. Y esto es lo fundamental. Las políticas públicas de igualdad tienen un pie en el Estado, pero tienen otro pie
en el movimiento feminista. Es el feminismo quien formula las vindicaciones políticas, es el feminismo quien pone en el escenario político la desigualdad de las mujeres, la discriminación, la opresión, la falta de derechos, y después, si tenemos suerte, desde el Estado, y digo si tenemos suerte, y esto es, en fin, una manera de decirlo, desde el Estado, esas vindicaciones políticas se convierten en derechos. Esto ocurre pocas veces, solamente ocurre algunas veces, pero esta es una de las luchas fundamentales del feminismo. Las políticas públicas son políticas correctivas, compensatorias, redistributivas. La acción afirmativa y la discriminación positiva son las herramientas a través de las cuales se hacen las políticas de igualdad. Y aquí quiero hacer un inciso porque es fundamental que distingamos lo que es una política pública de lo que es una política asistencialista. Las feministas, a pesar de las tensiones que ha habido dentro del feminismo, a pesar de que ha habido una desconfianza hacia las instituciones y hacia el Estado por parte del feminismo, muy justificadamente en muchas partes del mundo, porque la ha habido, en todo caso es fundamental entender que cuando el feminismo defiende las políticas públicas de igualdad, está haciendo una diferencia muy significativa sobre lo que son las políticas asistencialistas. El feminismo no quiere asistencialismo. El asistencialismo es apoyo, es ayuda, pero desde luego descarta los cambios estructurales. Y cuando las feministas apostamos por las políticas públicas de igualdad, lo que estamos es apostando por apoyar indudablemente a mujeres que están en una situación muy significativa de desigualdad, pero esos apoyos se ven, por supuesto, complementados por cambios estructurales para añadir, para poner derechos donde antes había desigualdad. Decir también que las políticas de igualdad se inscribirían en esto que se conceptualiza como gobernanza. Yo quiero citar a Ana Bosch porque me gusta muchísimo cómo lo dice. Dice, la gobernanza es un espacio donde las instituciones se abren a las ideas de los nuevos movimientos sociales y donde los movimientos tienen la posibilidad de contaminar la acción institucional con sus valores y objetivos para hacer realidad sus utopías. Bueno, dicho esto, que es de alguna forma la introducción, yo quisiera explicar qué es lo que ocurrió, pero no os asustéis, que va a ser en un minuto, qué es lo que ocurrió después de la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial, y la derecha tendría que estudiarlo, pienso, después de la Segunda Guerra Mundial hubo un pacto. Hubo un pacto social entre la derecha y la izquierda. Hubo un pacto social debido a múltiples razones por las cuales la derecha pedía, reclamaba que se pudiese encauzar el conflicto social, que las huelgas no fuesen salvajes y a cambio de eso la izquierda lo que reclamaba era una sanidad pública, un sistema público de salud universal, gratuito, un sistema educativo también, laico, en fin, público y gratuito, un sistema de pensiones y la jornada de 8 horas. Y este pacto implícito, pero incluso explícito, que tuvo lugar en Europa después de la Segunda Guerra Mundial, se convirtió en un espejo en el que se miraron muchas sociedades de otras partes del mundo. Es lo que dará lugar a los estados de bienestar. Ahora bien, este pacto social que tuvo como objetivo, y mucha gente creyó que quizá el capitalismo podía tener un rostro humano, ahora con el capitalismo neoliberal hemos visto la humanidad de ese rostro. Este pacto escondía dentro otro pacto, un pacto patriarcal. Y ese pacto patriarcal consistía en lo siguiente. El varón era definido como un proveedor universal, por lo tanto era sujeto de aquellos derechos que proporcionaba el mercado y era receptor de un salario familiar. A cambio de eso, las mujeres se convertían en amas de casa, se convertían en trabajadoras gratuitas y los derechos que les llegaban eran derechos
derivados. Bueno, esto es importante señalarlo porque este modelo de sociedad, este contrato social y este contrato sexual que se va a firmar después de la Segunda Guerra Mundial está en una situación de crisis muy profunda desde muchos puntos de vista. Y es importantísimo entender cómo las mujeres hemos entrado al mercado laboral y nos hemos convertido, como diría Heidi Harman, como diría Celia Amorós, en proveedoras frustradas, porque hemos entrado al mercado laboral, pero no lo hemos hecho con los mismos derechos y con los mismos salarios y en las mismas condiciones de esos proveedores universales. De modo que no somos coproveedoras, sino que somos infraproveedoras, por llamarlo de alguna manera. Pero yo quería volver porque en este contrato social es donde por primera vez en la historia se van a pensar políticamente las políticas públicas y donde también por primera vez en la historia se va a aplicar las políticas de acción afirmativa. Y hay que decir también que este es ese momento histórico en el cual va a tener una fuerza extraordinaria lo que Nancy Fraser llamará el imaginario de la redistribución. Imaginario de la redistribución que ciertamente está viviendo una extraordinaria crisis. Mirad, las políticas públicas de igualdad se van a hacer, se van a diseñar y se van a aplicar en el contexto de la formación de los estados de bienestar, pero también y sobre todo con el empuje político del feminismo radical de los años 70. Yo quería deciros que va a haber sobre todo 4 políticas fundamentales, políticas públicas de igualdad. En los años 70, antes de que el feminismo radical tuviese mucha influencia, pero ya cuando comenzaba a apuntar un feminismo liberal y reformista, el de los años 70, se van a hacer unas políticas de igualdad que se van a llamar políticas de igualdad de trato, pero que no van a tener efectos. Y no van a tener efectos porque a dos genéricos, como somos los hombres y las mujeres, si se nos aplica las mismas políticas, se va a seguir reproduciendo la misma desigualdad y la misma discriminación. De modo que se abandonaron esas políticas de igualdad de trato en los años 70 y se entraron en un tipo de política pública nueva que fueron las políticas específicas. Y las políticas específicas, que han sido las políticas que han dado mejores resultados, las políticas de igualdad, para aplicar estas políticas se necesitaban organismos de igualdad, los institutos de la mujer, las concejalías de igualdad, las direcciones generales de igualdad. Esos fueron los organismos desde los cuales se diseñaron y se aplicaron estas políticas. Y en algunos casos estas políticas se diseñaron con la colaboración explícita del movimiento feminista, que por otra parte es quien tiene claro el mapa de cuáles son los agujeros de la desigualdad. Pero quizá como estas políticas estaban dando buenos resultados, se pasaron a otras que no dieron tan buenos resultados. Estoy pensando en que en los años 90 se aplicaron las políticas de mainstreaming de género. Pero en todo caso, antes de explicar esto, yo quería deciros que estas políticas específicas se van a diseñar y se van a aplicar, y en algunos casos con muy buenos resultados, en el contexto de la hegemonía del imaginario de la redistribución. Pero en los años 90 ya va a hacerse muy visible el imaginario del reconocimiento, que son las políticas, muchas de ellas son políticas de la identidad, donde el objetivo no son tanto las mujeres como un genérico oprimido y explotado, como la diversidad de los grupos de mujeres que constituyen ese genérico. En estos años, en los años 90, va a aparecer las políticas de mainstreaming de género. El mainstreaming de género va a significar que la perspectiva feminista, bueno,
En los 90 no se va a hablar apenas de perspectiva feminista. En los 90 se va a hablar de esta especie como de engendro que se llama perspectiva de género. Pero bueno, el mainstreaming de género significa que la perspectiva feminista se debe incorporar transversalmente en todas las políticas, a todos los niveles y en todas las etapas de la acción política. El lobby europeo de mujeres, después de ver las políticas de mainstreaming que se han hecho en la Unión Europea, van a llegar a la siguiente conclusión. Van a llegar a la conclusión de que las políticas de mainstreaming de género no son unas políticas rentables para las mujeres, y no lo son porque no se sabe lo que se invierte, quién lo invierte, no hay organismos de control y de vigilancia, de modo que va a haber por parte del feminismo que colabora con el Estado, va a haber van a formular la necesidad de volver otra vez a las políticas específicas. Y en el año 2000 va a aparecer un nuevo tipo de política, esa que va a hacer relación a ese corpus teórico en el que se habla, por ejemplo, de interseccionalidad, y se va a hablar del mainstreaming de la diversidad de género. Es decir, no se van a hacer políticas ya tanto para todas las mujeres como solamente para aquellos colectivos de mujeres que estén en una situación muy fuerte de vulnerabilidad. Quiero deciros que cuando se diseñan las políticas de mainstreaming de género y de mainstreaming de la diversidad de género, van a coincidir con la hegemonía del imaginario del reconocimiento. Y la hegemonía del imaginario del reconocimiento quiere decir que la idea de igualdad va a tener un lugar muy secundario en el escenario político, en el imaginario público. Bueno, ahora estamos viendo que hay una crisis del contrato social y del contrato sexual. Las políticas económicas que se están haciendo son fundamentalmente políticas económicas neoliberales. Las políticas económicas neoliberales tienen unos efectos en términos de pérdida de derechos y de pérdida de recursos para las mujeres que son enormemente significativos, y esto además no lo dice un solo feminismo, desde el feminismo liberal hasta los feminismos más radicales coinciden en que la peor etapa posible para las vidas de las mujeres son aquellas en las que se hacen y en las que se aplican políticas económicas neoliberales. Hay una reducción significativa de las políticas públicas de igualdad, mientras cuando se hacen las políticas neoliberales hay una deslegitimación del conflicto social que acompaña a estas políticas económicas neoliberales, y hay un desplazamiento de la agenda social hacia políticas de equilibrio macroeconómico. El resultado es una segregación desconocida del mercado laboral, por el cual el mercado laboral se está segregando entre dos tipos de trabajadores. Esto lo explica muy bien Castell, entre los trabajadores autoprogramables, aquellos que tienen cualificación profesional, pero sobre todo mucha formación cultural. Son mayoritariamente, este sector del mercado laboral es mayoritariamente masculino, y después la otra parte del mercado laboral está compuesto por trabajadores genéricos que mayoritariamente son mujeres, y que no requieren, para desempeñar sus trabajos, no se requiere que tengan ni formación cultural ni cualificación profesional. Son trabajos genéricos, que significa menos derechos, menos salarios, peores condiciones de trabajo. De modo que aquí tenemos que hacernos una pregunta, y la pregunta es ¿cuál es la relación que hay entre el movimiento feminista y las políticas públicas de igualdad? Las políticas públicas de igualdad son una herramienta fundamental para el bienestar de las mujeres. Las políticas públicas de igualdad, pero no todas las políticas públicas de igualdad. Hay políticas públicas de igualdad que son políticas que están
pensando en las mujeres que están en la parte de arriba. Y hay políticas públicas de igualdad que están pensando en las mujeres, en todas las mujeres, pero también en las mujeres que están en la parte de abajo. Hay políticas públicas de igualdad que tienen, esto lo explicará muy bien Carmen Castro, hay políticas de igualdad que tienen una dimensión de transformación radical de las condiciones de vida de las mujeres. Y hay otras políticas públicas de igualdad que no transforman la vida de la mayor parte de las mujeres, que suponen avances, pero que suponen avances para grupos minoritarios de mujeres. Para el feminismo, las políticas públicas de igualdad son una herramienta fundamental, pero son una herramienta fundamental siempre y cuando no olvidemos que el lugar natural del feminismo es el de la sociedad civil y que si hay políticas públicas de igualdad es porque hay una sociedad civil que es potente. Cuando el movimiento feminista es fuerte, las políticas públicas de igualdad tienen capacidad de transformación. Cuando el movimiento feminista no tiene capacidad de movilización y es débil, las políticas públicas de igualdad se quedan solamente en palabras, se quedan vacías de contenido. Muchísimas gracias.